Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos en una historia realmente oscura ocurrida entre Francia y Bélgica. Vamos a analizar un poco la información que hay sobre Michel Fourniret, el que llamaron el ogro de las Ardenas, y bueno, también sobre su cómplice, Monique Olivier. Tenemos aquí documentales, informes psicológicos, noticias, en fin, bastante material. Sí, la verdad es que sí. La idea es seguir un poco la cronología de algunos crímenes, intentar entender esa relación tan compleja, tan terrible que tenían y ver el impacto de sus actos. Todo basándonos solo en lo que dicen las fuentes que hemos recopilado. Va a ser una exploración intensa pero breve de una mente criminal y de su facilitadora. Vamos a empezar a desentrañar esto. Pues sí, yo creo que lo mejor es empezar por el principio de esa colaboración macabra. Todo empezó con un pacto bastante escalofriante, sellado por cartas, mientras él, Fourniret, estaba en prisión. Exacto. Esas cartas son la clave del inicio. Parece ser que Olivier le prometió encontrarle chicas vírgenes. A cambio, Fourniret tenía que eliminar a su exmarido, cosa que, bueno, luego no hizo. Eso no lo cumplió, ¿no? Pero sí la parte de conseguir dinero. Y para eso, por ejemplo, mataron a una mujer, Farida. La cosa es que, poco después de salir él de la cárcel, en 1987, ahí empezaron ya los asesinatos. El caso de Isabelle Laville, de ese mismo año, 1987, es muy revelador de cómo actuaban juntos. Las fuentes indican que Fourniret no pudo violarla al principio. Vaya. Y entonces Olivier intervino. Tuvo relaciones sexuales con él, parece que para, digamos, facilitarle la agresión que vino después, antes de que él la estrangulara. Esto, bueno, encaja con esa dinámica sexual tan perversa que describen algunos análisis. O sea que ella era como... Como una especie de facilitadora sexual primaria. Sí, porque el placer de Fourniret, según estos estudios, estaba más en el terror, en la dominación. que en el acto sexual en sí. Exacto, más que en el acto convencional, digamos. Y solo un año después, en el 88, Fabienne Leroy. Ahí Olivier estaba embarazada y fingió que necesitaba ayuda médica urgente para que la chica entrara en el coche. Y dentro estaba Fourniret esperando. Claro, un patrón de engaño, de manipulación, que repitieron más veces, ¿no? Sí, sí, era su método. Fourniret cumple, perfectamente con la definición de asesino en serie. Varios asesinatos, con un intervalo entre ellos. Las fuentes lo describen como megalómano, o sea, con delirios de grandeza. Manipulador, perverso. Y a ella, a Olivier, la describen como egocéntrica, inteligente y también perversa. Aunque ella, durante mucho tiempo, negó haber participado activamente. Decía que estaba sometida por él, psicológicamente. Claro, esa fue su defensa. Sin embargo, bueno, las pruebas y los testimonios, por ejemplo, los que se ven en un documental reciente que hemos consultado, la señalan como una participante activa y, de hecho, crucial. ¿Activa en qué sentido? Pues engañaba a las víctimas, las sedaba, las inmovilizaba. Incluso hay indicios de que participó físicamente en al menos un asesinato. Los análisis sugieren que se necesitaban el uno al otro. ¿Cómo? Él para ejercer ese poder absoluto que buscaba y ella pues le daba la ayuda indispensable y quizás incluso era el motor de algunas de sus fantasías. Además, su cociente intelectual que mencionan como alto pues choca mucho con esa imagen de simple víctima sometida que intentó dar. Hay un caso que refleja muy bien esa crueldad y las obsesiones de Fourniret, el de Jean-Marie Desrameaux, en 1989. La trajeron, le dieron café con tranquilizantes y entonces él le hizo la pregunta clave para él, si era virgen. Uf, esa obsesión. Y la reconstrucción de los hechos dice que cuando ella respondió que no, Fourniret se puso furioso, la agredió brutalmente y después la asesinó junto a Olivier. Esa fijación por la virginidad es un tema recurrente, ¿eh? Lo analizan incluso estudios forenses sobre el caso. Muestra un aspecto central de su psicopatología, vamos, de su mente retorcida. Era como su sello particular. Luego está el caso de Joanna Parrish, la estudiante británica. La asesinaron en Auxerre en 1990 y su caso tardó décadas en resolverse judicialmente, en lo que respecta a la implicación de Fourniret y Olivier. Sí, la familia Parrish fue muy crítica con la investigación francesa inicial. Los artículos recogen que la llamaron clusoesca, vamos, como el inspector torpe de las películas. La consideraron totalmente ineficaz. ¿Y cómo se llegó a ellos al final? Pues la conexión se basó sobre todo en la confesión tardía de la propia Olivier.
La familia tuvo que luchar muchísimo, más de 30 años, viajando a Francia constantemente. Al final, la condena de Olivier, hace relativamente poco, trajo, según dijo el padre de Joanna a la prensa, un elemento de justicia. Algo de paz, al menos. Sí, algo que les permite recordarla, dice él, con una sonrisa, después de tanto tiempo. Fournier llegó a decir que no había matado a nadie entre 1990 y 2000, pero los expertos que hemos consultado lo dudan mucho. Claro, es difícil de creer. Se habla de la teoría del iceberg. O sea que podría haber muchas más víctimas que no conocemos, quizá 20 o incluso más. Se reabrieron investigaciones en varios países europeos buscando conexiones. Las fuentes mencionan, por ejemplo, una posible víctima au pair en 1993, que nunca se identificó. Y luego está la tragedia que afectó a la propia familia, que es terrible. ¿Qué pasó? Pues los informes dicen que el hijo de la pareja se enteró de los crímenes de sus padres por la televisión. Imagínate el trauma. Y de hecho fue detenido no hace mucho por un intento de violación. Madre mía. Y además, una hija que Fourniret tuvo en un matrimonio anterior se suicidó al saber la verdad. El mal que hicieron se extendió muchísimo más allá de las víctimas directas, una onda expansiva brutal. Michel Fournier murió en prisión en 2021. Monique Olivier sigue cumpliendo varias condenas. Y aunque, bueno, se ha hecho justicia en algunos casos importantes, la dimensión total de sus crímenes sigue siendo en parte una incógnita, ¿verdad? Sí, sigue habiendo sombras. Lo que sí dejan claro las fuentes es que Olivier no era una simple seguidora. La presentan como inteligente, manipuladora, una pieza clave en en lo que llaman su odisea asesina. Eso plantea preguntas incómodas. Claro. ¿Hasta qué punto fue ella coautora intelectual? Quizá incluso el motor de algunos crímenes. Y también, ¿cómo percibimos socialmente la participación de mujeres en actos tan brutales? Es algo que se debate en algunos análisis del caso. Pues para quienes han seguido este análisis con nosotros, creo que queda una pregunta flotando en el aire. ¿Qué aspecto de esa terrible dinámica entre Fourniret y Olivier resulta personalmente más perturbador? Es una cuestión abierta para reflexionar.